alguien gritó mi nombre. Yo me acerqué a la puerta y abrí, y fue que vi una estrella que zigzagueaba en el cielo, y entre unas palmas que hay ahí había un ser luminoso, aproximadamente 1,80 de altura y una complexión delgada. Parecía ser gelatinoso y fosforescente como lumbre. Después hubieron otros sucesos donde se me apareció una persona, parecía anciano, como de unos 80 años, pero se veía muy fuerte, y él me empieza a hablar de cómo se ionizan las cosas. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. Amigos del auditorio, mil gracias por estarme acompañando una vez más en otra emisión de Charlando con. Hoy tengo el gusto de presentar a todos ustedes pues un invitado que viene a charlar con nosotros sobre un encuentro que tuvo con seres de otra dimensión, lo que se le conoce como un encuentro cercano del tercer tipo. Y ahorita que charlemos con él, yo quisiera preguntarle pues, de cuántos tipos hay y todo eso. Y la verdad es un honor recibir en este día a Gabriel Pérez Aguirre. Mi estimado Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas tardes, pues muy contento y es un honor estar en tu programa y pues a charlar de lo que acontece sobre estos temas y las preguntas que quieras hacer libremente. Muy bien, pues mi estimado Gabo, fuera de cuadro me estabas comentando que en el año 2000 tienes un encuentro cercano, pero antes me gustaría preguntarte quién es Gabo, de dónde es, dónde nace y qué fue lo que ocasionó ese encuentro y cómo fue. Pero primero, platícame pues ahora sí de los inicios. ¿Quién es Gabo, dónde nace y cómo es que vivió esta situación? Adelante, Gabo. Claro, mira, yo nazco en 1974, un 16 de diciembre, en la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz. Ahí me desarrollo pues, hasta los 16 años y me vengo a vivir a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Aquí pues hago mi secundaria, mi bachillerato y pues me gustó la guitarra, empecé a tocar la guitarra y fíjate que qué interesante porque yo no tenía en mi cosmovisión nada que ver con estos acontecimientos que se presentaron después. Fue en el año 2000, entre el año 2000 y 2001, cuando yo entro a laborar a unas antenas del grupo FM en una estación de radio que se llama o se llamó Láser 89 aquí en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Sí. Entonces yo me puse a laborar ahí como vigilante de planta transmisora, pero así a grandes rasgos ese es Gabo, ¿no? Que nace en la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, se viene a vivir a Córdoba, pues, una persona hasta cierto punto normal, creyente de las cuestiones bíblicas y antes de subir al cerro a laborar, yo estudiaba la Biblia, la traducción de la Watchtower. Entonces, por entendido está que mi cosmovisión pues era más bien de ángeles y cosas así que de seres de otros planetas u otras galaxias. Muy bien, entonces, ¿cómo fue, Gabo, que tú tenías pláticas con algunas personas sobre este tipo de encuentros? ¿Leías algo de esto? ¿O cómo fue y qué fue lo que ocurrió en esa época que te da esa experiencia de este encuentro cercano? Mira, no, yo no tenía ese tema en mi mente. Mayormente se platicaban de cosas de paranormal, de espantos entre las familias en la noche y pues cuestiones bíblicas, ¿no? Te digo que estudiaba yo con los testigos de Jehová
Entonces mi cosmovisión era completamente Sí. pues bíblica y no de otras cuestiones científicas ni siquiera. Sin embargo, ahí donde laboraba yo en la antena, los sábados iba un señor que se llama Guillermo a darme estudios de la palabra, como ellos le mencionan, la palabra de Dios en el cerro. Subí especialmente para que estudiáramos un libro que se llama Vivir para siempre en el paraíso no es una ilusión. Entonces yo estaba aprendiendo cuestiones bíblicas. La gente que trabajaba en ese lugar se iba porque decían que lo espantaban o que veían cosas raras. Sin embargo, yo, por el entendido de la protección divina, pues no sentía gran miedo, ni siquiera, nada de eso, porque yo sabía que pues Jehová me protegía. Entonces, yo estuve en las antenas trabajando y es donde empieza a cambiar mi vida, porque los sucesos que pasaron pueden que al principio den miedo y pues una persona sin ese estudio bíblico, sin esa protección, sin esa fe tan arraigada, a lo mejor hubiera salido corriendo como los demás. Sin embargo, el escuchar y ver cosas a mí me ponía más dudas que miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro o qué hechos empezaron a predeterminar ya lo que sería el encuentro más fuerte? ¿Qué sucedió, Gabriel? Ok, ya había pues pláticas con las personas de ahí de que alguien había visto un ángel en el cerro, en el Chicahuastra, en la parte sur. Hay una capilla porque alguien vio un ser resplandeciente ahí y decían que era un ángel y por eso construyeron pues la capilla en ese lugar. Imagínate subiendo piedras desde abajo hasta el cerro, que tiene aproximadamente unos 800 metros de altura. Entonces sí se la llevaron larga. Pero en realidad algo sobre el tercer tipo no había, sino que te voy a comentar que de repente una noche ya no subió mi relevo y yo pues ya llevaba varios días solo en la caseta. Incluso había una camioneta que me proporcionaba agua y alimentos, porque yo no podía bajar por los menesteres que había que atender. Entonces, en una de esas noches, yo escuché mi nombre. Alguien gritó mi nombre fuera de la caseta, una voz masculina, no tan gruesa, no te voy a decir que era voz de trueno, pero sí, era una voz masculina y yo oí que dijeron Gabriel. Potente, entonces, una voz pues potente. Yo me acerqué a la puerta y abrí, porque déjame decirte que no estaba tan ajeno a las personas, ya que se sabe que en el Cerro de las Antenas suben mucho los que son los parapentes, y pues a veces acampan y a veces ahí se quedan. Entonces yo no estaba ajeno a que hubiera personas en ese lugar, y yo lo tomé como que pues alguien me había hablado. Porque luego les recomendaban, oye, háblale a Gabriel para que te preste el baño, para que puedas guardar cosas. ¿Ok? Sin embargo, cuando salí no había nadie y busqué alrededor de la caseta. Eso era como alrededor de las 9 de la noche y no había nadie. Me fui más hacia el camino y tampoco pude encontrar a nadie. Me regresé a la caseta y me metí. Me volví a poner a tocar mi guitarra, porque llevaba yo mi guitarra para ensayar, y de repente volví a escuchar el nombre, volví a escuchar mi nombre y volví a salir, y eso ya me puso pues un poco nervioso porque no encontraba pues quién me había hablado, quién me había llamado. Así es. Entonces me quedé un poquito afuera y fue que vi una estrella que zigzagueaba en el cielo, algo raro para mí, y pues le hablé al ingeniero y le digo, oiga, ingeniero Ernesto López Rivera, fíjese que yo vi esto en la noche. Y me dijo él muy atento, cuando esto te vuelva a suceder, me llamas y subo para checarlo contigo. Entonces, pues volvió a suceder. Ya sucedía mayormente seguido y yo le hablé y tuvo la oportunidad de ver esa estrella zigzagueante con un servidor. Fíjate, ahí empieza todo, pero quiero que sepas que fue de una forma muy cuidadosa.
porque después de ver la estrella zigzagueante, me quedé asombrado y le pregunté al ingeniero, ¿tú podrías explicar qué es eso? Vimos mapas de satélite, vimos por dónde era que podían pasar, porque a veces se ven luces en el cielo que pueden ser satélites o aviones. Sin embargo, no había rastro de esto porque su forma de manejarse pues era un poco rara. Entonces, siguieron pasando sucesos interesantes, como por ejemplo, oía yo ruido una vez, esto es con espacios de tiempo, no todo fue corrido, pero pues estoy tratando de resumirte lo más interesante. Sí, sí, sí. Una vez oí ruido afuera y pues yo salí con el machete para ver qué cosa era. Y entre unas palmas que hay ahí, que son palmas de izote, había un ser luminoso, gelatinoso pero luminoso. ¿De qué tamaño aproximadamente era? 1,80 de altura. Sí, estaba alto, aproximadamente 1,80 de altura y una complexión delgada, pero parecía ser gelatinoso y fosforescente como lumbre. Entonces, cuando yo me acerqué, este ser se aleja de la flor de izote y empieza como a querer correr, pero empieza a deformarse. Se le alargaron las manos, los pies, hasta que se hizo como una pelotita y se fue rodando como las famosas brujas. Okay. ¿Y seguía luminoso? Entonces, sí, seguía como una bolita de fuego. Entonces, yo empecé a platicar esos sucesos con el ingeniero y el ingeniero pues me apoyaba, no se burlaba de mí, sino que ponía atención para ver qué era lo que podía estar pasando. Sí. Después hubieron otros sucesos donde se me apareció una persona de complexión fuerte, muy fuerte, un hombre que parecía anciano, como de unos 80 años, pero se veía muy fuerte. Eso fue en el día y me dijo, ¿tú eres Gabriel? Le digo, sí. Me dice, te vengo a platicar del diablo. Y yo me quedé asombrado del diablo. Sí, puede salir un momento, sí, salgo. Y él me empieza a hablar de lo que son los iones, cómo se ionizan las cosas. Ya esto era un poco más científico. Y estuvimos platicando por un largo de tiempo sobre las cosas de los iones, cómo se comportaba la energía. Y sí, pues platicó conmigo, comimos, me cantó algunas canciones en náhuatl y me dijo que vendrían más personas y así fue. Fueron llegando más personas en diferentes días y diferentes horarios a platicar conmigo. ¿Y qué eran los iones, pues yo les preguntaba, Gabo? ¿Qué eran los iones o qué son? Bueno, mira, los iones son partículas que están alrededor de los átomos. Todo es vibración, como nos dice, ya después aprendí, ¿verdad? Porque ya después leí el Kybalión, como nos lo dice el Kybalión. Es una fuente energética que está como hirviendo y que está constantemente y presente en todas las partes del universo, a diferentes frecuencias, pero que ahí están, aunque nosotros no las podamos percibir con la vista. Okay. Entonces, de ahí siguieron viniendo otras personas, entre ellas una mujer que pues me vino a hablar del sentir humano y del instinto. Entonces, cuando yo empecé a platicar todo esto con el ingeniero, fue que me presenta un señor llamado Ramón Antonio Barragán López, un sacerdote cabalista, porque él no me podía pues ya decir más de lo que estaba pasando. Y con la esperanza de que me dieran un poco más, pues visitamos a esta persona, me lo presenta y ahí empieza a cuestionarme y yo a relatar lo que te estoy ahora a ti relatando. Sí. Llega el momento en que estoy en la caseta y algo me insta a salir, siento que debo de salir, y fue cuando pude ver a un gris de primera mano. Okay. Sí, a un gris. Es un ser chaparrito, con ojos grandes, cabeza de pera, y pues con el cuerpo como si fuera un pulpo, grisáceo. Tuve la oportunidad de verlo y
pues me acerqué bastante y pasaron cosas interesantes porque yo caí como en un sueño. Cuando desperté, estaba acostado en mi cama. Entonces, yo desperté en la cama, pero ya muy diferente, con una sensación muy diferente al estar aquí, con mucho más energía, con querer abarcar un poco más de lo que ellos me habían dado sobre el conocimiento del sentir humano. Sí. Y de ahí tuve la oportunidad de platicar con otros seres. Eso es algo muy interesante, algo que rompió los mapas mentales que tenía, porque llegaron dos seres que me dicen venir de Pléyades, nórdicos, como los describen. ¿Cómo eran? Altos, con más de 2 metros, vestidos como militares, de trajes blancos con azul y dorado, rubios y de ojos muy claros, azulados pero claros. Y me pidieron un vaso con agua. Pues habrás de ver mi extrañeza y lo que sentí en ese momento. Les di el vaso con agua, solo uno, y empezaron a hablarme de cosas muy interesantes sobre Jehová. Entonces yo, queriéndome defender, pues me apoyé en la Biblia. Y ellos, con razonamiento, fueron descartando todo aquello que yo les iba dando. Tomaron el agua cuando ya se iban, cuando ya me dijeron y me hicieron entender ciertas cosas. Tomaron el agua y me la regaron afuera en el patio de la caseta y me dijeron, mira, esto es lo más parecido al Creador que hay en este planeta. Y yo les dije, entonces el Creador es como ustedes, ¿ok? Y me dijo, no, mi jerarquía me permite separar tu cuerpo, tu cabeza o tus extremidades y volverlas a unir y que tú sigas vivo. Pero es mi jerarquía, mas yo no soy tu creador. Y se fueron. Entonces me dejaron muy en claro que había jerarquías y potestades que podían hacer cosas que nosotros no podemos imaginar, pero que ellos tal vez tengan la ciencia y el conocimiento de hacerlo. Ya para que los que no están de acuerdo con estas teorías, te voy a decir que tuve la oportunidad de subirme a una nave y visitar otros espacios. ¿Cómo fue eso, Gabo? ¿Cómo fue eso? ¿Te llevaron ellos? ¿Te invitaron? ¿Cómo fue? ¿Fue en un sueño o cómo fue? No, fíjate que fue real. Incluso me encontré a una persona acá en Fortín, de las que vi en el otro lado, una persona que llevaba ya bastante tiempo investigando el fenómeno y que después de lo sucedido pude platicar con él y pudimos constatar muchas cosas. Incluso quiero que sepas que yo pues busqué ayuda profesional. Sí. Yo tenía dudas de mí mismo y lógico, yo quería reafirmarlo, quería tener algo tangente para poder decir, es que a mí me sucedió esto y no caer en la locura. Porque yo al principio pensaba a quién le iba a platicar y ellos me dijeron, los oídos van a llegar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Les dije, pues solamente decir que existimos, nada más, que estamos aquí y que siempre hemos estado y que estamos pues para el progreso de los seres humanos, de la vida en la Tierra, que hay toda una red, toda una estructura que está al pendiente y que va más allá de lo físico o de lo natural para ustedes, porque me hicieron entender que en mi jurisdicción mental, es decir, las frecuencias que yo puedo alcanzar para pensar no son suficientes para abarcar todo el conocimiento que hay en el vasto universo, no porque no pudiéramos comprenderlo, sino que así como los ojos ven a cierta frecuencia, los pensamientos de los humanos trabajan también a ciertas frecuencias. Ok. Oye, Gabo, ¿y cómo fue ese acercamiento ya con la nave? ¿Era de noche, era de día? ¿Fue ahí en el mismo lugar? Sí, completamente de día. Fue de día y se desarrolló ahí en las antenas. De igual manera, incluso dos ingenieros tuvieron la oportunidad de ver, uno vive todavía, que es el ingeniero Mario Hernández,
antes de que pasara eso, empezamos a ver insectos gigantes que llegaban a la caseta de la radio, que estaba ahí en el cerro. Entonces, ¿qué tipo de insectos, Gabo? ¿Qué tipo de insectos? Mira, eran como moscas alargadas, pero muy grandes, como de 50 centímetros. Y llegaron unas aves como de 1,5 metros que podían despegar sin aletear, solamente extendían el ala, y eso lo lograron ver varias personas en el cerro. ¿Por qué? Porque ahí han pasado siempre cosas muy interesantes. No era porque estuviera yo. Yo tuve la fortuna tal vez de poder ver un poquito, pero siempre han pasado cosas interesantes ahí en el Cerro de las Antenas. Entonces, vamos a ubicar, cuando esos insectos... antes de que prosigas, vamos a ubicar a nuestro público en ese Cerro de las Antenas. Fíjate que a mí siempre me han invitado para aventarme ahí del parachute, porque es un lugar que precisamente ese atractivo tiene. Nunca he tenido oportunidad de ir, pero recuerdo cuando llegué aquí a Córdoba, varias amigas me contaban que había pues ese tipo de avistamientos extraños en el cielo, en la noche. Yo decía pero ¿cómo en la noche andas por ahí? Sí, es porque vamos a acampar. Entonces, yo nunca tuve la oportunidad. Ubícanos bien en dónde están ese Cerro de las Antenas, muy famoso acá en Fortín, mi estimado Gabo. Se llama el Cerro San Juan o Microondas, así le llaman, que está pegado al Chicahuastla. A se llega por la carretera federal antes de llegar a Cuautlapan y pasando intermedio, allá hay un camino y un señalamiento que dice parapentes o dice antenas microondas o cerro de microondas. Entonces, por ahí hay un camino accesible en unidad, una camioneta para que esté un poquito alta, y esta llega hasta arriba donde están las antenas de pues muchas empresas que tienen sus telecomunicaciones, tanto privadas como públicas, pero sí ahí es entre la barranca de San Miguel y Cuautlapan, ahí está la entrada. Así es. Muy bien, ahora sí, síguenos contando. ¿Era de día, dices? ¿Y qué sucedió? Así es, después te digo que después retomando de ver los insectos gigantes y estos seres, pues los ingenieros bajaron, se fueron, tenían que irse. Entonces me volví a quedar completamente solo en la caseta, no había más vigilantes, y llegó un ser que me dijo que si lo podía acompañar. Y increíblemente... ¿Cómo era físicamente y cómo iba vestido, Gabo? Igual, un aspecto militar blanco, dorado, azul, y alto, rubio, como ya después pude conocer que definían así a los pleiadianos. En ese momento pues no tenía yo conciencia ni conocimiento de que eran ellos. Y solo caminamos al contrario de donde está la antena, que es como si fueras a bajar a Cuautlapan por el cerro. Ahí bajamos y esto, amigo, está escrito en una página de Facebook en Onirán, así se llama, Onirán Café con Pan. Ahí está escrito esto que te voy a narrar, porque posteriormente salieron películas donde sucedió lo que yo había narrado. Es decir, bajamos como 10, 15 metros y el ser tocó una piedra y esa piedra se convirtió en una esfera y nos introdujimos a esa esfera. ¿Qué tamaño era la esfera? Pues a lo mejor unos 70 de diámetro, no era tan grande. Sí. ¿Y era metálica o era de qué material? Parecía piedra. Ya cuando estabas adentro, solamente había un pedestal donde el ser puso la mano y empezó a manipularla, pero de adentro hacia afuera se veía como los cristales polarizados que tú puedes ver perfectamente. Sí. Así se veía. Entonces pude descubrir, ahí está el escrito, que nuestra visión o mi visión humana, elevándose a una altura y una velocidad fuerte, no se amplía, sino se reduce y se vuelve como un cono, la visión. Y afuera no hay luz, no podemos ver un sol brillante. El sol brillante lo veíamos adentro de la atmósfera, pero afuera ya no, ni siquiera podíamos ver la misma Tierra. Tuvieron que poner una especie de filtro o pantalla para que nosotros pudiéramos, o más bien para que yo pudiera ver el planeta. Esto ahorita ya es muy conocido, ya todo el mundo lo sabe, que el sol no es una bola de lumbre.
pero en aquel tiempo en que fue escrito y narrado lo que te estoy diciendo, pues había diferentes formas de pensar en cuanto a eso, pero sí, eso fue lo que pudimos escribir. Repito la página, Café con Pan Onairán, ahí pueden encontrar eso y ver el año en la que fue pues plasmado ahí. ¿Cuánto tiempo transcurrió de que tú vistes tu primer encuentro con estos seres angelicales y posteriormente con las personas que te iban a visitar, allá tener este contacto con este ser que te introduce a esa nave? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Aproximadamente 7 meses, y precisamente ahorita que tocas el punto de ángel, yo les pregunté que si eran ángeles y me dijeron que no, que pues ángel es un mensajero, ¿sí? Y ellos eran una especie de instructores, no de mensajeros. Ellos están instruyendo en muchos lugares y a muchas personas, no para ser veneradas, porque luego me dicen, ¿eres elegido? Sí, pero elegido para trabajar, no para ser venerado. Entonces, tenemos claro, nos trazaron un camino bastante claro, y te digo nos, y hablo en plural porque a donde fui habíamos muchos héroes, y ahí es donde yo encuentro en Fortín de las Flores, Veracruz, a un ser que igual estaba allá conmigo, un ser humano, vivo y de carne y hueso. Cuando lo veo, fíjate qué extraño, qué sensación tan rara sentí cuando a una cuadra lo veo de donde yo estaba. A ver, ¿cómo una cuadra? O sea que la nave por dentro era como ya estábamos ciudad, acá. Ah, ya estaban acá. Sí, pero ya estaba yo aquí en Fortín, y lo que te estoy contando es que reconozco al ser que estaba en la nave conmigo, lo reconozco aquí, me le acerco, él también se acerca a mí, nos quedamos viendo como, pues que nos conocemos, pero cómo entablo la conversación, y me le quedo viendo y le digo, ¿será posible? Y me dice, sí, sí es posible. ¿Estuviste? Me dice, sí, sí estuve. ¿Eres consciente? Me dice, sí. Y bueno, ahí ya no nos separamos, ya empezamos a platicar, él me mostró las cosas que había entendido y conocido, y yo también le mostré pues lo que había entendido y conocido de aquellos que nos habían dado y que nos habían puesto. ¿Cuántas razas hay? Imagínate en el vasto universo, ¿cuántas razas habrá? Porque ellos nos dijeron, esto es, ¿sí?, solamente lo que hemos percibido nosotros, viajeros del tiempo y el espacio, lo que hemos percibido y recolectado, pero hay mucho más de lo que nosotros podríamos siquiera imaginar. Vi razas muy diferentes, cosas que tienen que ver con nosotros, que tienen rasgos parecidos, y pues otras cosas que no sabría ni siquiera cómo llamarles. Yo les pregunté, ¿cómo les llamarían ustedes? Y ellos me dijeron, en lo que tú leías, ahí están descritas, dice, y era un ser viviente con aspecto de. Ahí empecé a recordar, y sí es cierto. Entonces también dentro de las escrituras, no nada más hebraicas, también en las escrituras americanas, indias y de todos los continentes, hay relatos sobre seres que son amorfos, ¿sí?, pero que el cerebro humano trata de darles una comparación y una dirección. Pero sí hay muchísimas razas. Ahora, Gabo, a mí me llama mucho la atención esa parte. ¿Qué hay adentro de esa nave donde te introducen? ¿Qué te hicieron? ¿O te fueron explicando en el viaje? Mira, ¿O qué sucedió? Llegas, por ejemplo, el ser toma, como les decía yo, toma el pedestal donde pone su mano, y empieza a elevarse a una velocidad grandísima, donde te digo que a mí se me desaparece todo y se vuelve un cono. Cuando vamos llegando a nuestro destino, yo lo que logro ver es una montaña hecha como de obsidiana, ese cristal oscuro,
en forma, su entrada era una forma de serpiente, fíjate, era una forma de serpiente la entrada, y ahí aterrizaban, se podría decir aterrizaban, porque el suelo seco es tierra, o así lo concebimos nosotros, aterrizaban y entrábamos todos por una sola puerta que era como la boca de la serpiente, sí. Y adentro había cuadros como de obsidiana separados, se veía una pequeña abertura, y ellos lo tocaban. ¿Qué fue lo primero? Después del ser pleiadiano, vi a un ser tipo mantis, que medía como 2.40, estaba como todo vendado y con unos trajes púrpuras, una especie de casco y lente, pero se comportaban como si fueran unas mantis gigantes, así se comportaban, no hablaban, solo rasgaban sus patas delanteras, y con eso emitían ciertos sonidos, y esa era su forma de comunicarse. Entonces ellos tocaban la obsidiana y se abría como una puerta, y así había como diferentes salones a donde éramos llevados ciertos grupos. ¿Qué había ahí? ¿Cuántas personas había ahí? Muchas. Haz de cuenta que una terminal, constantemente salían y llegaban las esferas, y ya entraban a unos a una sala, otros a otra. En la que yo tuve oportunidad de entrar, nos empezaron a pasar simbolismo y escritura, pues una escritura bastante rara, pero lo que nos dijeron es que todo esto era para comprensión del futuro. Entonces, que no nos preocupáramos si no lo entendíamos esto, que era una impresión, ¿sí?, que se iba a ir desarrollando y como que desgajando conforme fuéramos teniendo las experiencias. Y me vino el recuerdo de alguna vez vi una película que se llamó Odisea 2000, Odisea del Espacio. Entonces ahí me vino el recuerdo de esa película y yo digo, oye, otra vez a la duda, ¿qué no estaré yo provocando todo esto en mi cerebro? Sorpresa, cuando ya después pasamos por el salón, que vi humanos, vi reptiles, vi personas tipo cocodrilos, como ven a los, pues, a los reptilianos, como los ven. Vi seres que eran... O sea que sí existen los reptilianos, Gabo. Sí existen. Mira, todas las razas que el ser humano ha percibido, que ha visto, han salido de fuentes, tú lo sabes, de la roca, de pinturas rupestres, de libros muy antiguos, incluso de escritos que dejaron algunos pues en las tablillas sumerias. Pero no nada más, no termina ahí, sino que en todas las culturas hay referencia a muchos seres. Y no es una alegoría nada más por imaginación. Recuerda, porque ya después pude saber, ya después de mucho tiempo, tuve instrucción y pude saber que el hombre o que el ser humano no puede imaginar aquello que jamás ha visto. Entonces, pero retomando el pasado, cuando regreso de todo eso que pasamos, empiezo a platicar con esta persona que te digo que encontré, y con él pude comprobar que era real lo que estábamos viviendo. Obviamente se riega, ¿no?, que un servidor pues tuvo un contacto. Entonces empiezan las entrevistas, como por ejemplo con Leopoldo Lascano, con Tito Ovni y con más personalidades del ámbito. Y empiezo a relacionarme con personas dentro del fenómeno, pero también con personas que saben mover la energía, que son personas energéticas. Empiezo a tener contacto con gente que se dedica milenariamente a lo que es el servicio energético. ¿Chamanes? Por decirlo así, chamanes. Y empiezo a tener con ellos cosas, y ellos me empiezan a decir, y fíjate que a través del reconocimiento de estas personas,
fue que yo pude liberarme y que pude entender que debería de hablar y que debería de decir las cosas tal y como fueron, porque en el principio tenía mucho miedo de ser juzgado, de ser tomado como loco, de que esto me cerrara caminos, de que te corran de tu trabajo, de muchas cosas, porque es algo que no está al 100% aceptado dentro de la ciencia oficial. ¿Qué te decía tu familia, Gabo? ¿Cuál fue la reacción de tu familia y de tus amigos? Pues fíjate que cosas raras, pocos amigos se burlaron. Fueron muy pocos, sí hubo burlas, obviamente. También en la familia hubo burlas. Pero cuando empezaron a ver la representación de un cambio de conciencia, no plena, o sea, no puedo decir ya estoy al otro lado y salvo, no. Pero sí hay una lucha un poquito más fuerte por un cambio de conciencia, pues ellos empezaron a reconocer ciertas acciones y ciertas cosas que ellos no veían en mí y que empezaron a ver. Y fíjate que después de la visita en la nave, retomando, y en el ambiente social, como tú me lo preguntas, fue un poco difícil, pero me empecé a rodear de gente que como que sí le interesaba y como que sí le entendía al asunto y fue mucho más fácil para mí. Empecé a alejarme de aquellas personas que no les interesaba y que les interesaba otras cosas, que les interesaba mi vida como antes la había llevado. Entonces, pues no fue tan difícil porque el círculo social cambió también y cambiaron muchas cosas, muchas amistades que no han dejado de ser mis amigos, pero que ya no frecuento con ellos tan regular como en aquellos tiempos. Entonces, sí afectó el círculo social para mí de una manera positiva. ¿Qué mensajes te daban estos seres? ¿Qué recibías de ellos? Vaya, que te hicieron entrar en un estado como de autorreflexión y tratar de modificar tu conducta. ¿Qué mensajes te daban? El principal es que imagínate que seres poderosos creen en la humanidad y que tú siendo humano no creas en ella, no creas en ti, no tengas la capacidad así de discernir en que hay buenos y que hay malos, pero que los malos no son tan malos y que los buenos no son tan buenos. Es decir, los malos también quieren a sus hijos y les proporcionan comida y muchas otras cosas. Los buenos hacen lo mismo, nada más que pues no le hacen el mal al otro. Y yo les decía, ¿cómo es posible entonces que avalen la guerra? ¿Cómo es posible que tanta desigualdad que hay y ustedes no hacen nada? Y entonces ellos me dijeron, porque el hombre está físicamente capacitado, ¿sí? Precisamente para transformar su entorno, el propio, es decir, su propia vida, su cuerpo, su ser, y lo que lo rodea. Tiene esa capacidad. Imagínate que tú tienes un carro que corre 300 kilómetros por hora y que en lugar de llevarlo a esos estándares, lo subas a una plataforma que corra 300 kilómetros por hora. De nada sirve el diseño y el motor que le hayas puesto a ese carro, ¿sí? Si no lo va a usar, si no lo va a hacer por él mismo. Entonces, fueron muchas reflexiones de ese tipo que me dieron y que me dijeron que después debía de compartir con ciertas personas que iban a estar atentas a lo que pues íbamos a decir en ese momento y que iba a haber pues sucesos bastante importantes que iban a marcar mi vida y la de otras personas, pero también me hicieron muy consciente que cada uno de nosotros, ¿sí?, vale lo mismo. Es decir, si yo valgo mucho para mí, tú también debes de valer mucho para mí y para ti. Cosas de ese tipo. Te hablaba yo en un principio, recuerdas que te dije que me estaban induciendo hacia lo que es el sentir humano y los instintos. Entonces, esas fueron las enseñanzas más profundas, más como que en las que insistían más. Y fíjate que después de tener el contacto como 2 años
despuesito y algo, Sí. me viene una invitación para pertenecer a una escuela que se llama Grados Cabalísticos Keter, que ya, Ujú. ya no existe, pero que existió, y soy iniciado, y posteriormente de grados cabalísticos me inicio en otros trabajos, y así posteriormente, y fue que llegué a comprender alguna simbología que se me había presentado en ese entonces, y empecé a reconocer a personas y a ver, no nada más la materia, sino en el espíritu. ¿Sí? Por ejemplo, me decían, oye Gabo, dame un ejemplo de que puedes ver los espíritus. Y les digo, es tan sencillo como que te veo a ti, porque tú Ok. eres un espíritu. Dentro de tú consideras que eres la carne, pero dentro de ti habita un espíritu. Entonces yo no nada más los veo, sino que hablo con ellos también, por el simple hecho de hablar contigo. Oye, pues qué interesante, Gabo. ¿Y posteriormente hubo otros encuentros? Sí, sí, mira, ha habido y sigue habiendo, Sigue habiendo. este, sí, los trabajos, no terminan, como tú me conoces un poco, has Sí, visto que no llevo ni argollas, ni sellos, ni sí, sí. nada por el estilo. Este, trato de ser sobrio en ese aspecto, pero sí seguimos trabajando. Te podría yo nombrar que este, trabajamos con maestros de ayahuascas, para que no queden prisioneros, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Mira, el precursor está bien, pero tú tienes que lograrlo sin ello. Tienes la posibilidad, tienes todos los elementos dentro de ti. Trabajamos con personas que son coach de vida, que se dedican a hacer pues constelaciones y otros ejercicios y otros talleres. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de trabajar con esas personas porque a ellas les interesa también escuchar qué podrían decir o en qué concepto nos tienen esos seres que son por ejemplo, de Pléyade, de Lira, de Orión, ¿sí? De Zeta Reticulis, de muchos lugares que están con nosotros, que algunos tienen un permiso tácito por la Confederación y otros pues tienen que ser aprobados para entrar. Sin embargo, esto de la Confederación de la que te hablo no es nuevo. Si alguien lee el Rajamayana, es un libro indio muy antiguo, va a encontrar las vimanas y va a encontrar también la historia de la guerra en el cielo. Pero quiero que sepas que nada de esto conocía ni sabía hasta después de ese día, del primer contacto. Wow. Fíjate que, Gabo, bueno, pues yo tengo varios conocidos, entre ellos le mando un saludo a mi buen amigo Tito OVNI, qué bueno que te comunicaste con él. Tiene años que no lo veo, ojalá Tito, si nos ves, ojalá podemos hacer una entrevista también, porque es bastante interesante tu testimonio. Y bueno, he conocido varios amigos y se asemejan algunas cosas, no todas, a lo que tú estás diciendo, eh, de lo que les pasó. Ahora, estos seres son extraterrestres, son espirituales, dices que no son ángeles, son demonios, podrían ser catalogados como demonios, ¿podría ser eso? Mira, la conceptualización y la nomenclatura que le podemos dar a las cosas ya en un terreno un poquito más alto, si es popular, sí podríamos decirle demonios, incluso a los ángeles, o los demonios son ángeles caídos. Ujú. Pero rigurosamente en el concepto de demons, o pandemoniums, sabes que eso se refiere precisamente a los seres, a cualquiera, o sea, Ujú. al humano, a las plantas, a todo lo que tiene vida encierra esa palabra, porque por eso es demos, kratos, ¿sí? El gobierno del pueblo, de los que pueblan aquí, de los que están poblando, de lo que hay. Fíjate que son seres vivos,
como te lo marcaba yo, algunas referencias, si tú quieres, históricas, nos podríamos apoyar mucho en la Biblia, no es de mi total convicción, pero nos podríamos apoyar mucho cuando habla y dice de seres que son amorfos, como te lo comentaba. ¿Sí? Son seres ¿En qué libro, vivientes, no sabes? ¿En qué libro? seres que viven. ¿En qué libro habla de eso? En la Biblia. Por eso, pero ¿qué libro? Perdón, en el Génesis. ¿En el Génesis? Génesis. Ok. Sí, en el Génesis, y hay uno muy interesante que es Ezequiel. Ok. En Ezequiel, en el capítulo 20, si no me equivoco, él describe una nave espacial, Okay. como el carro de fuego de Elías. ¿Sí? Entonces, se habla de mucha tecnología muy antigua, pero que, por ejemplo, ellos me dijeron que no me centrara en eso. Hay una tecnología significa el manejo de la técnica o el estudio de la técnica, tecnología. Así es. Entonces, eso significa que no tiene que ser de fierro, puede ser de madera, pero si tú tienes la técnica o estudias la técnica de manejar dos palos, para hacer un efecto determinado, pues ahí tienes la técnica. Entonces, la tecnología no nada más se basa en los avances electrónicos o electromagnéticos, sino también en la biología, en nosotros mismos. También hay tecnología. Más avanzado, ¿no? En biología ya está más avanzado. Sí, le llamaban biocircuitos, ¿recuerdas? Los biocircuitos de los seres vivos. Bios, vida, circuitos vivos. Entonces, también tuve la oportunidad de ver un aparato que ya debe haber salido o está por salir, que es un escáner manual. Es como algo que te pones en el ojo. Es un aparato que te pones en el ojo. Y entonces estos humanos veían a los otros humanos y le podían ver si tenían algún hueso roto o dependiendo de la graduación de la profundidad, podían ver que se había lastimado en el cuerpo. En el mismo instante, o sea, ahí donde cayó. Y ahí mismo podían hacer la cirugía, porque tenían, mira, para pronto, ¿te acuerdas las máquinas que tenían que usar para soldar antiguamente? Sí, sí. Eran muy grandes. Ahora, sí, en una maleta que son parece pequeñas, una lonchera, sí, son pequeñas, llevas una máquina de soldar. Okay. Así es, y vamos para más. Pero bueno, lo importante, cuando yo me relaciono con estas personas que definitivamente están orientadas hacia lo que es la espiritualidad y la conciencia humana, mi mundo se hace mucho más fácil y llego a tener bastante comunicación con ellos y comprensión, y eso se vuelve ahora pues mi vida, ¿no? En ese aspecto. Dejo de trabajar para tener una libertad plena, empiezo a ser yo mi propio proveedor, empiezo a disfrutar de las cosas que hay en el mundo, de todas, de una manera pues consciente. Incluso hay cosas que no apruebo, pero que tienen que suceder, que algún día ya no habrá, pero tienen que suceder, como por ejemplo, estoy tranquilo porque, mira, me decía un ecologista, oye, pero hay que hacer algo, porque ya se están acabando los bosques, porque se están extinguiendo muchos animales. Yo le decía, tranquilo, eso ya está resuelto. Tenemos que resolver nuestros problemas como seres humanos, porque la Tierra ya lo resolvió. Oye, pero hay que mover algo, hay que hacer. Le digo, mira, no está en nuestras manos, eso está fuera de nuestro alcance, pero si quieres que te diga algo para que estés tranquilo, eso ya está resuelto. Ya hay un arca donde están todos los registros, donde está todo lo que hubo y todo lo que hay. Como el libro de Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Oye, todo lo que fue ya ha sido y lo que será también. ¿Esos serían los registros akáshicos tan famosos que muchas personas han nombrado? ¿Eso sería? No, hermano, esto es algo más real. Mira, cuando vives en una población, el nativo
busca preservar la especie de una forma que a nosotros nos es un poco desconocida. Los tiempos de veda, ¿los recuerdas? Hoy no se caza esto, durante este mes no se caza aquello. ¿Por qué? Porque era en tiempo en que la hembra estaba incubando, ¿ok? Pero imagínate si hay mentes pues, tan avanzadas y que llegan a pensar tan lejos, te podría yo decir que, por ejemplo, el Polo Norte guarda cosas, registros que nosotros no sabemos, ni tenemos idea. El disolvente universal es el agua, ¿ok? Ese disuelve lo que tú quieras, pero también es un cristal, que le llaman cristal de roca. Y en ese va el registro de todo. Si eso fuera poco, si eso no fuera suficiente, porque la Tierra sí es suficiente, también hay registros fuera de nuestro planeta. Le decía a un amigo que el agua entra y sale del planeta Tierra. ¿Sí? Claro, todavía no hay una ciencia que lo avale, sí, pero pues esperemos que pronto la haya. ¿Alguna vez te llevaron o ellos llevaron a las personas que tú conociste que estuvieron en esa nave a otro planeta, su planeta de ellos? Sí, mira, hay que ver, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con doctores en lo que es pues la hipnosis y con otros seres donde hicimos un cuarto y un experimento con las personas que se dicen como yo o se presumen contactadas para ver qué respuestas podíamos encontrar con la ciencia, con lo que ellos conocían y con lo que nosotros teníamos. Definitivamente la percepción de ellos ante esto pues es cero, ¿no? Cero realidad. Sin embargo, es como cuando algunas personas han ido con algún vidente, ¿no? Y les dice, oye, es que tú así vienes acá. O ellos mismos, sorpréndete, ¿no? Cuando piensas en una persona y te la encuentras a la vuelta de la calle. O sea, son cosas que son tangibles, pero no las queremos tener así porque nos han enseñado que eso es fantasía. Pero sí ha habido, me he encontrado con otros seres contactados y no lo anuncian, no andan con carteles ni con nada por el estilo. Se abocan a su trabajo y punto. O sea, no hay necesidad de más. ¿Y ellos viven aquí en la Tierra, Gabo? Sí, tienen bases, tienen lugares donde residen. Preguntaban, una de ellas está en el Atlántico. Hay muchas otras. Hay que la teoría conspiranoica de que hay acuerdos con otros seres aquí en la Tierra, sí lo hay, aunque parezca horroroso, pues ves que incluso Jehová hizo un pacto, o sea, un acuerdo, una negociación con ventaja, ¿verdad? Porque él tiene mucho más poder, pero lo hay. Y si me dijeran, oye, pero entonces, ¿quién sabe si eso sea cierto? Bueno, ¿quién sabe? Si crees en el egregora, en la energía concentrada que puede crear, la energía creadora, la imaginación creadora, que puede crear un ser, pues ahí están los egregoras y ahí te vas a dar cuenta cuántos dioses puede haber, ¿no? Oye, para ellos, ¿quién era? O para ellos, ¿qué te dijeron que es Dios o Jehová? ¿Qué significa para ellos? ¿También para ellos es su Dios? Es el creador es mucho más grande. Porque, por ejemplo, ellos me dijeron, no, el libro más interesante del ser humano es el ser humano. Okay. Si tú puedes leer al ser humano, vas a entender muchas cosas de él. Sí. ¿Me escuchaste? Sí, pues muy sorprendido por esta cosas que nos estás contando, toda esta vivencia que tuviste, Gabo. Entonces dices que sigues recibiendo estos mensajes. ¿Qué te han dicho ellos? Porque ahorita está en boga lo de este objeto que han denominado Atlas y que muchos dicen que podría ser una nave, otros ya lo desmienten. Es un objeto que va a pasar cerca de nuestra órbita. ¿Has recibido algún mensaje de esto por parte de ellos? Mira, cada 10 años ¿sí? cambian los conceptos de la ciencia. ¿Te acuerdas de Herculogos? No. ¿Hace cuánto fue? Y era lo mismo.
Un asteroide que se va a estrellar con la Tierra y que va a ser el fin del mundo, ¿te acuerdas? Siempre hay una amenaza. Lo que yo dije desde un principio es que es la órbita de un asteroide que no es ni Nibiru ni una nave que nos va a invadir. Es la órbita de un cometa que por lo largo de los años que estos cuerpos celestes tienen, que son los balancines, ¿sí?, de nuestro sistema, los vemos muy pocos, pero si es un cometa y no es de un universo, es del mismo, es como el multiuniverso. ¿Dónde estaría contenido un multiuniverso? En un punto, en un universo. O sea que todo eso sí existe, Gabo. Pero sí, hermano, no es una nave. Claro que existe. Pues mi estimado Gabo, el tiempo se nos vino encima. Okay. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que platicar. Ojalá en otra próxima charla nos pueda seguir narrando de todos estos mensajes que recibes de estos seres. Y ya para terminar, me llama la atención, ¿se reúnen ustedes, las personas contactadas, hicieron alguna asociación, alguna fundación, algún grupo? ¿O cómo dices que se tienen esa comunicación? Sí, nos reunimos e incluso tenemos días determinados para reunirnos, para vernos, para consensar y estudiar los temas de actualización o las canalizaciones que algunas personas tengan, visiones y estructuras de imaginación que puedan tener. Todo eso lo discutimos y lo vemos. Hay, por ejemplo, un grupo que se reúne los viernes y otro grupo que se reúne los sábados, uno en Fortín y otro en Córdoba. Son cerrados, solamente puedes accesar con invitación de un miembro del grupo. Ok. Y si hay personas que han tenido este tipo de experiencias y quisieran pertenecer a alguno de los grupos o platicar con algún miembro de estos grupos, ¿lo pueden hacer? Sí es posible con una entrevista previa, incluso nada más por curiosidad, que no sea miembro, que sea invitado, ¿no?, a una junta, puede ser. Ok. Claro. Gabo, te agradezco mucho el haber participado en este programa y sobre todo de habernos contado todo este encuentro, esta serie de vivencias, experiencias que tuviste pues con estos seres inteligentes de otra dimensión, yo así lo llamaría, ¿no? Ya no sé si son extraterrestres, ya no sé si son ángeles, ya no lo sé. Lo que sí sé es que son seres inteligentes de otra dimensión y que me hiciste recordar a varias experiencias de otros amigos que también me han contado sus hechos que ellos presenciaron en su momento. ¿Algo más que desees agregar de esta charla, mi estimado Gabo? Pues agradecerte a ti y a todo tu público y decirles que hay que seguir buscando, porque siempre va a haber cosas que encontrar y cosas muy interesantes. Además, pues no estamos solos. Sí, hay que tener conciencia de todo lo que hay en el universo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gabo. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y amigos del auditorio, les agradezco mucho que me hayan acompañado. En la próxima emisión estaremos nuevamente charlando con. Pásela bonito. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.